Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo especial en esta mañana del día 10 de septiembre. Estamos en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, como todos los días. En este horario tenemos nuestro encuentro con nuestro Dios. Bueno, les invito a que nos dirijamos al trono de la gracia. Le pidamos al Espíritu Santo que en esta mañana sea ministrándonos, sea hablando a nuestro corazón, dándole gracias a Dios por la noche que nos ha regalado y este día que estamos iniciando de la mano de nuestro buen Dios. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la bendición de comenzar este día, Señor, en tu presencia. Gracias a Dios porque presentamos nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es el culto racional que a ti te agrada, Señor. Gracias por las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz con el único propósito de empezar el día con nuestro buen Dios, meditando en su bendita palabra, atendiendo su consejo, atendiendo sus instrucciones y atesorando en nuestro corazón los dichos de su boca. Gracias por todas aquellas personas que desde diferentes lugares, bendito Señor, se unen, Señor, a nosotros en este espacio, en este tiempo. Bendice, Señor, los que están allí en toda el área de Georgia, Señor, aquí en el estado de Georgia, allí en el área del DMV, Señor, Maryland, Virginia, Washington, D.C., Señor, Pensilvania. Damos gracias, Señor, por lo que tienen en la Florida, West Palm Beach, Señor. Gracias por Puerto Rico, Señor, por Colombia, por Ecuador, por Perú, por Venezuela, por el Caribe, Señor. Gracias, Dios del cielo. Te damos, Señor, porque cada mañana, Señor, es una bendición, Señor, presentarnos ante ti, Señor, deseando de todo corazón, Señor, oír tu voz. Yo te alabo, Señor, te bendigo, te doy gracias, Señor, por este espacio, por estas benditas plataformas, Señor, a través de las cuales nos permites permanecer unidos, independiente del lugar, del país, del continente, Señor, oh Dios, donde nos encontremos. Gracias, Señor, porque sabemos que el mundo se constituye en una aldea global, Señor, cuando a través de estos medios, Señor, podemos comunicarnos, Señor, contigo, Señor, y con todos aquellos, Señor, oh Dios del cielo, que disponen el corazón. Te alabamos y te damos toda la gloria, la honra y la exaltación a ti. Te pedimos, Santo Espíritu, que en esta mañana tu bendita palabra sea propicia, Señor, a nuestra necesidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aceite sobre mis heridas. Bueno, familia, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Bueno, hemos venido estudiando en los últimos días la primera carta del apóstol Pedro. Hoy llegamos ya al capítulo 4 y el tema que vamos a compartir le hemos titulado un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Recordemos lo que el Señor nos dice a través del apóstol Pablo también en Primera de Corintios 12, cuando él dice que debemos presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Los sacrificios normalmente se ofrecen al Señor con víctimas con víctimas muertas. El sacrificio del cordero que se inmoló, digámoslo ahí, en el altar. El mismo Cordero de Dios, ¿cierto? Que quitó el pecado del mundo. Jesucristo fue un sacrificio vivo. Y así mismo Dios quiere que usted y yo presentemos nuestras vidas como ese sacrificio vivo y que es del agrado de Dios. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a mirar en la palabra del Señor, el capítulo 4. En el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro, nos dice aquí la palabra del Señor. Perdón. Puesto que en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo restante en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, es disolución, y os ultraja. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, encontramos aquí cómo la palabra del Señor a través de este texto pues nos habla precisamente del capítulo 4 del 1 al 6, cómo nos instruye, digámoslo así, la palabra del Señor de cómo nosotros debemos soportar lo que nos toque vivir, lo que la vida nos depara. Tenemos que aprender a enfrentar las pruebas y las dificultades. Hemos venido hablando de las pruebas, para que tengamos la oportunidad siempre en medio de la prueba de glorificar a Dios, ¿sí? La prueba es una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando enfrentamos la prueba con la actitud correcta, cuando enfrentamos la prueba respaldado en las promesas de Dios, con esfuerzo y valentía, creyéndole al Señor. Entonces, cuando venga una prueba a nuestra vida, es la oportunidad de glorificar a Dios con nuestro testimonio en el sufrimiento de esa prueba, en el pasar esa prueba. Por eso, la palabra del Señor nos habla de la bienaventuranza a través de Santiago. Él habla de que somos bienaventurados cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque la prueba cumple un papel fundamental en la vida del creyente, que es formar el carácter de Cristo. Es por medio de las pruebas que el carácter de Cristo se va formando en nuestra vida. Por eso debemos tener la actitud correcta cuando vengan esas situaciones que son difíciles a veces de enfrentar, pero saber que no estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros todos los días. Dice que el apóstol Pedro que debemos recordar que todos tendremos que dar cuentas. Dice que todos tendremos que dar cuentas un día a Dios. Entonces, a veces nosotros nos afanamos por las injusticias que suceden a nuestro alrededor o las injusticias que suceden en el mundo, pero no nos podemos olvidar de que tarde o temprano todas personas, los justos y los injustos, tendremos que comparecer ante un tribunal para ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Sí? Los que hicieron obras buenas pues van a recibir el premio y el galardón.
que no hizo las buenas obras, pues va a recibir también igualmente el castigo. Debemos recordar que todos tenemos que enfrentar el tribunal y dar cuentas a Dios un día, ¿sí? Los que persiguen muchas veces a la iglesia, ¿cierto? Un día también se enfrentarán al juicio de Dios, ¿sí? Aquella gente que le hace la vida imposible a los cristianos, aquella gente que persigue a la iglesia, que ataca a la iglesia de una manera hostil, de una manera beligerante. Algún día esas personas tendrán que darle cuentas a Dios. Los que se burlan, los que ridiculizan a los creyentes, que le hacen bullying a aquel estudiante allá en la escuela que porque es cristiano, ¿sí? Entonces, un día, todas esas personas tendrán que presentarse delante de Dios y dar cuentas. Entonces, los que persiguen a la iglesia, un día también estarán frente al Señor, y entonces ahí dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la oportunidad de escuchar el Evangelio y arrepentirse. Siempre el Señor nos da una oportunidad. Siempre el Señor nos da una oportunidad. La misericordia de Dios se extiende cada día, se renueva cada mañana. Y de esa manera, esa misericordia está dando simplemente un chance cada día. Una chance para que esa persona se arrepienta, para que esa persona cambie, ¿cierto? Su manera de pensar, cambie su manera de actuar, cambie su manera de comportarse, ¿cierto? De esa manera hostil con los creyentes. Siempre habrá la oportunidad de arrepentirse. Cada día que el Señor nos da es un día que nos da ¿para qué? Para alinear nuestra vida con su perfecta voluntad. Así que no se debe perder tiempo viviendo en el mundo para el pecado, ¿sí? Es una pérdida de tiempo y es una pérdida de oportunidades cuando se vive inmerso en el mundo viviendo para el pecado. Estamos llamados a decidir todos los días vivir para la gloria del Señor. Recordad que usted y yo fuimos creados para alabanza y gloria del nombre del Señor. Y nuestra vida le pertenece a Él, y a Él es que tenemos nosotros que agradar. Entonces, en Cristo Jesús tenemos siempre la victoria asegurada. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nosotros estamos en Cristo, pues tenemos la victoria de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Con Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él ya venció, ¿sí? Él ya venció al mundo, ¿sí? Por eso dice: en el mundo tendréis aflicción. Él nos advierte: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo vencí al mundo. Yo vencí las pruebas, vencí la tentación, vencí el pecado, vencí al enemigo, vencí la muerte. Él lo venció absolutamente todo. Entonces, cuando estamos en Cristo, entonces tenemos la victoria de Cristo. Tenemos la victoria de Cristo. Entonces, qué importante que nosotros valoremos, le demos valor al hecho de que Cristo está en nuestra vida. No como un simple hecho religioso, una simple decisión religiosa, sino que el tener a Cristo en nuestro corazón es una decisión de vida, porque estamos muertos en delitos y pecados. Ahora tenemos la vida nueva, la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo vino a traernos a nosotros esa vida en el Espíritu. Seguimos avanzando en el versículo 7. Versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Y nos exhorta a velar en oración. Y ante todo dice: tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? El amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Perdón. Entonces, en este párrafo, aquí él manifiesta varios aspectos que nosotros debemos considerar. Dice que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Y por eso nos exhorta a qué? A ser prudentes, a ser apercibidos, a velar y a orar. Estar apercibidos, estar sobrios, no ebrios. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no os embriaguen con vino, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, hay que entender lo que quiso decir el apóstol Pablo. Y bueno, hay muchos que se embriagan con vino, son los adictos al alcohol. Pero nos podemos embriagar también de otras cosas. Usted se puede embriagar de otras cosas, de otras actividades, del trabajo, de la diversión, del placer, de la televisión, de las redes sociales, muchas cosas de las cuales usted se puede embriagar. Entonces dice, no se embriague con tales cosas, que eso representa el vino. Antes más bien sean llenos del Espíritu Santo. Entonces dice que debemos ser sobrios y velar en oración. Y dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque si el amor está presente, entonces los errores no se estarán remarcando, no se estarán resaltando constantemente en la vida de las personas. Porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Por eso el amor de Dios por usted y por mí y por toda la humanidad fue tan grande, que el Señor perdonó nuestros pecados. Envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Porque de tal manera nos amó. Entonces dice allí, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados. Si el amor está presente, las faltas estarán allí y serán simplemente faltas, equivocaciones y serán pecados, pero no estaremos privando a esa persona de acercarse, de cambiar, de restaurarse. Entonces dice que tengamos ferviente amor porque el amor cubre esa multitud de pecados, multitud de faltas. Luego, eso habla del perdón, eso habla de la paciencia, eso habla de soportarse los unos a los otros, de soportar a los débiles en la fe, de soportar a aquellas personas que son difíciles de tratar, de soportar. Y luego en el verso 9 dice de hospedados los unos a los otros sin murmuración. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Una de las etiquetas o de las marcas o de los improntas del siervo de Dios, del Hijo de Dios, tiene que ser el servicio. El servicio. Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir, siendo el Hijo de Dios. Ejemplo nos dio Él y Él quiere que nosotros le imitemos en esa conducta. Así que cuando nosotros sirvamos, ¿cierto?, a alguien, lo hagamos con amor, lo hagamos con alegría. Cuando demos, lo demos con alegría. Dice que Dios ama al que da con alegría. ¿Sí? No con tristeza ni por necesidad, sino porque dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, dice hospedados los unos a los otros sin murmuración. Hay gente que hace un favor y está sacándolo en cara, está o lanzando campanas al aire, al viento, anunciando lo que está haciendo. Publicándolo en las redes sociales, que yo hice esto, yo le di a esto, le di a este mercado a esta persona, le ayudé con esto. No,
servicio realmente tiene que realizarse para la gloria del Señor, no para nuestra gloria, no para buscar el aplauso o la aprobación, ¿cierto? O la exaltación. Entonces, sea lo que nosotros hagamos, ¿sí? Debemos hacerlo siempre para la gloria del Señor. Dice Colosenses 3 que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer como para el Señor y no para los hombres, porque el Señor es que recibimos la recompensa. ¿Sí? En Colosenses 3, 27 creo que es. Dice que todo, absolutamente todo lo que nosotros realicemos, hagamos, lo debemos hacer siempre para la gloria del Señor. Dice en el verso 23, Colosenses 3, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando usted le está sirviéndole a alguien, usted le está sirviendo al Señor. Hágalo como si lo estuviera haciendo para el Señor. Y habla de la hospitalidad. Qué difícil representa hoy en día la hospitalidad para muchas personas. ¿Sí? Dios dice que no dejemos de hospedar, porque muchas veces, sin saberlo, hemos hospedado ángeles. ¿Sí? Entonces, si tenemos una casa y tenemos la ocasión y hay la oportunidad de servir, de hospedar a alguien, bueno, Dios nos da a nosotros esa instrucción. Y créanme que uno se siente muy bien cuando uno comparte el espacio, el lugar que Dios le ha dado a uno. Siempre nosotros, como siervos del Señor, hemos estado en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes estados y países, y donde quiera que Dios nos ha llevado, hemos tenido siempre ese sentir, ¿no? de hospedar personas. Cuando estábamos en Puerto Rico, cuando estuvimos en la Florida, cuando estuvimos en Colombia igualmente. Ahora que estamos acá en este país, igual, llega gente, llegan consiervos, personas a este país, y Dios nos ha dado la bendición y ha puesto el sentir en nuestro corazón de hospedar personas, ¿sí? De hospedar personas. Y decir, uno corre el riesgo de tener malas experiencias, las hemos tenido. Pero eso no nos va a privar a nosotros de seguir haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces dice que sea lo que hagamos, lo debemos hacer siempre como para el Señor. Dice que el fin está cerca y todos verán a Dios, todos tendrán que presentarse delante de Dios. Así que si tenemos la oportunidad y tenemos el tiempo, ¿sí? En hacer las cosas para la gloria del Señor, debemos hacerlo. ¿Sí? Cuando tengamos la oportunidad de servir, de ayudar, de respaldar a alguien, hágalo, porque usted lo está haciendo para agradar al Señor. Ahora nuestra oportunidad, dice, de amarnos unos a otros. ¿Sí? Entonces, ahora es nuestra oportunidad de ¿qué? De ser hospitalarios, de tratar bien a las personas, de utilizar, de poner al servicio los dones que Dios nos ha dado, los dones y las habilidades que Dios nos ha dado. Entonces dice allí la palabra del Señor, y volviendo a Primera de Pedro, el capítulo 4 donde estamos, ¿sí? Él nos habla allí de que debemos, ¿cierto? Tener en cuenta de que el fin se acerca, el fin de todas las cosas se acerca, y debemos ser
completamente despiertos, sobrios, velar en oración y ante todo dice tener el amor, que es el vínculo perfecto, y el amor cubrirá multitud de pecados, y según el don que Dios te ha dado, ese don ministrelo. Ministrar es servir. ¿Sí? Si Dios le dio una habilidad especial, utilice esa habilidad especial para ayudar a otros, para colaborar, para respaldar a otros. Desde cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios se manifiesta en el mundo es a través de los creyentes, es a través de los hermanos en la fe. Esa es la gracia de Dios, que se manifiesta en aquel hermano que puede ayudar, que puede respaldar, que puede colaborar, que puede ser solidario en la persona que está en necesidad, que está en problemas. Entonces dice conforme a la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. ¿Sí? El poder que Dios da. Para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahí está. ¿Qué buscamos con el servicio? ¿Qué se busca con ministrar a otros? ¿Qué se busca con enseñar a otros? Que seamos aplaudidos, que se nos haga un pedestal y que se nos exalte, ¿no? Eso, todo lo que hagamos, recuerde Colosenses 3:23, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando se tiene ese pensamiento, se sirve con excelencia, se hacen las cosas con agrado, se hacen las cosas bien, ¿sí? Porque usted lo está haciendo como para el Señor. Usted le está haciendo ese favor a esa persona, haga de cuenta que se lo está haciendo al Señor. Y por eso dice en Proverbios que el que da a un pobre, al Señor le presta. Entonces, si le damos a alguien, el Señor es el que va a retribuir, el Señor es el que va a dar el pago, el Señor es el que va a dar la recompensa por ese servicio que nosotros prestamos a alguien. Entonces dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? Qué importante. Y ahí se habla del valor de las palabras. Que con una palabra puede levantar, con unas palabras puede levantar el ánimo de una persona que está caída. Como también con sus palabras mal utilizadas puede destruir la vida de una persona. Entonces, si tenemos la capacidad de hablar, hagámoslo conforme a la palabra del Señor. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Dice, para que en todo sea ¿qué? Glorificado. Glorificado por Jesucristo. Porque a Él pertenece la gloria, la honra y la alabanza. Muy bien. Entonces la pregunta del millón es, ¿estamos utilizando los dones espirituales, los dones, o todos los dones, porque no solamente son los dones espirituales, el don del servicio, el don de repartir, el don de dar, bueno, tantos dones que hay, tantas capacidades que Dios nos ha dado a la iglesia y que las podemos poner en servicio para ayudar a los hermanos en la fe? Entonces, perdón. La pregunta es, los dones que Dios le ha dado, las habilidades que Dios les ha dado, ¿las está usando para ayudar a otros? ¿Está usando usted para ayudar a otros, para respaldar a otros, para colaborar con otra persona? Entonces, dice allí después finalmente la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido. ¿Sí? Sino gozados por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, no tenemos que esperar que alguien
se nos acerque y nos pida que sirvamos. ¿Sí? Podemos mirar a nuestro alrededor simplemente y vamos a ver necesidad. Donde usted quiera que salga, va a haber personas necesitadas. ¿Sí? Si de pronto usted está en un lugar acomodado, un lugar donde la gente vive bien, ¿cierto? En lo que tiene que ver con lo material, con lo físico, habrá gente que está necesitando una palabra, que estará necesitando un consejo, que estará necesitando simplemente compañía. ¿Sí? Entonces no tenemos que esperar a que alguien se nos acerque y nos pida servir. Simplemente es mirar alrededor y mirar y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para ver qué personas y qué situación hay a nuestro alrededor en la cual nosotros podamos ayudar, colaborar, respaldar a una persona. ¿Sí? Siempre que tengamos nosotros la disposición de salir, por ejemplo, a evangelizar, siempre vamos a encontrar gente que está esperando esa palabra, que está esperando que se le hable del Señor. Entonces debemos servir de todas las maneras posibles y en cada circunstancia. Siempre tendremos la ocasión y la oportunidad de servir, ¿cierto? Cuando se nos presente la oportunidad o cuando nosotros simplemente buscamos la forma de servir. Entonces debemos comprometernos con el Señor. Perdón. Debemos comprometernos con el Señor siempre a honrarle, a glorificarle, servir, sirviendo a las personas. Y finalmente en el verso 4 dice: amados, no os ha sobrevenido ninguna prueba, ¿sí? No os sorprendáis del fuego de la prueba, ¿sí? Él dice que no nos sorprendamos porque las pruebas vengan a nuestra vida como si fueran extrañas. ¿Y por qué a mí? Porque a veces miramos con extrañeza. ¿Por qué nos están sucediendo las cosas? No. El Señor dice que son parte de nuestra vida. Las pruebas son parte de nuestra vida. Recordemos que Dios quiere formar en usted y en mí el carácter de Cristo. Quiere formar el carácter de Cristo. Luego, el carácter de Cristo se forma por medio del sufrimiento, por medio de la prueba. ¿Sí? Es cuando sufrimos como malhechores que debemos sentir vergüenza, debemos sentir pena. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo por causa de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestra terquedad, de nuestra desobediencia, de no tener en cuenta a Dios en su palabra. Cuando viene el sufrimiento por causa de nosotros, es donde debemos sentirnos avergonzados. Pero, como dice el apóstol Pedro allí, dice que el juicio debe comenzar por la casa. El juicio comienza por la casa. Entonces dice allí: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Por causa de Cristo, por causa de honrarle a Él, de obedecerle a Él, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado por vosotros, dice, pero por vosotros es glorificado. Ellos blasfeman el nombre de Cristo, pero nosotros estamos llamados ¿a qué? A glorificar. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por eso el apóstol Pablo decía que se gozaba más bien en las aflicciones y en las persecuciones, en los padecimientos, porque se estaba haciendo copartícipe de los padecimientos de Cristo y él lo sentía como un honor muy grande, sufrir por causa de Cristo. ¿Sí?
Entonces dice que así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sí? Si el juicio comienza por casa. Si Dios va a juzgar a los de adentro, los cristianos, ¿cómo será el juicio entonces de aquellos que le rechazaron? De aquellos que se burlaron, de aquellos que no creyeron. ¿Sí? Si los de la casa van a ser juzgados, imagínense pues el juicio con que van a ser juzgados los de afuera. Y si el justo con dificultad se salva, miren, tremendo. El justo con dificultad, con mucho esfuerzo, se salva. Entonces dice, ¿en dónde permanecerá el impío y el pecador? ¿Dónde irá esta persona? ¿Cómo será el juicio de esa persona? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hagan. Ese es el sacrificio. Un sacrificio vivo. No es andarse quejando de la situación. No es andar echándole la culpa al uno y al otro. No, es asumiendo. Cuando nos hemos equivocado, aceptemos el error. ¿Sí? Pero cuando venga el sufrimiento, el padecimiento y las pruebas por causa de la justicia, es decir, por causa de amar al Señor, de seguir al Señor, de obedecer al Señor, de servir al Señor, dice que somos, ¿qué? Bienaventurados. Somos bienaventurados. Es triste cuando la gente del mundo se preocupa más por hacer justicia que los creyentes. Hay gente que es más consciente que los cristianos de hacer el bien, de ayudar, de respaldar a las demás personas, de no andar juzgando, de no andar señalando, de no andar criticando. Cosas que muchas veces al interior de la iglesia están allí presentes, la crítica, el chisme, la murmuración, el condenarse los unos a los otros. Debemos recordar que Dios es santo y Él siempre nos llama a imitar esa conducta de santidad. Ser santos porque yo soy santo. Entonces, entender que si nos toca atravesar por pruebas, por dificultades, siempre tenemos que encomendarnos al Señor y Él nos va a sostener, Él nos va a proteger, nos va a dar la fuerza, nos va a dar también la salida de esa prueba. En medio de la adversidad, siempre vamos a estar confiados, vamos a estar seguros porque Él prometió que y pasamos por las pruebas, Él iba a estar allí con nosotros. Recordemos lo que nos dice Isaías 43. A ver, busquemos Isaías 43 y terminamos en oración. Isaías 43 nos dice que la palabra del Señor está al final. Dice allí la palabra del Señor: yo soy Jehová el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre, y no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? A ver. Dice allí: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Que yo soy Jehová, tu redentor. ¿Sí? Entonces, el Señor no nos dijo que no íbamos a pasar por pruebas. Él lo que nos promete es que cuando pasemos por las pruebas, Él va a estar allí con nosotros. ¿Sí? Y hemos hablado de eso. ¿Sí? Daniel, el Señor no evitó que Daniel fuera al foso de los leones.
Y cuando Daniel fue echado al foso de los leones, el Señor estaba allí con él, cerrando la boca de los leones. Los 3 amigos de Daniel, el Señor no evitó que fueran al horno de fuego, pero Él estuvo allí con ellos en el horno de fuego. Entonces el Señor siempre ha prometido su presencia, ¿sí? Su presencia. A Moisés le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En medio de un desierto, aguantando una multitud de gente quejumbrosa, gente reclamando, protestando constantemente, el Señor estuvo con él. Dice que Moisés se sostuvo en el desierto como viendo al invisible. El Señor estaba con él. El Señor estuvo con él y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo prometió y así Él lo hará. Así que usted y yo somos ese sacrificio vivo y debemos presentarnos delante de Dios siempre como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Somos nosotros. Y somos del agrado del Señor cuando no andamos con quejas, con reclamaciones, con murmuraciones. Aceptando las cosas, sabiendo, aceptando con paciencia las cosas, de que un día esas cosas van a pasar. Pero finalmente veremos la gloria de Dios. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te doy muchas gracias en esta mañana por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias, Dios del cielo, porque a través de esta carta nos lo has llevado, Señor, a entender, oh Dios del cielo, tantas cosas acerca de la vida, Señor, de las cosas que suceden, Señor, de las pruebas, de las dificultades. Nos has hablado del servicio, del amor fraternal, de el ayudar, la ayuda mutua, Señor, del ministrar conforme a los dones que tú nos has dado, Señor, de mirar la necesidad que hay a nuestro alrededor, Señor, en un mundo lleno de necesidad, Señor, en un mundo lleno de gente, Señor, oh Dios del cielo, que cada día, Señor, se debate en la crisis existencial, Señor, de valores, donde tú nos has dado la palabra, Señor, profética más segura, donde tenemos las promesas, Dios del cielo, donde podemos guiar, Señor, a las personas para que salgan de su condición, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque nos hablas de la hospitalidad, nos hablas de la ayuda mutua, nos hablas de la generosidad, Señor. Nos hablas de servir conforme a los dones, al don que tú nos has dado, Señor. Ministrarlo, Señor, servir a los demás, porque sirviendo a los demás, estamos sirviendo a ti, Señor. Tú dijiste, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y viniste a visitar. Cuando lo hicimos con alguien, cuando lo hicimos con ese hermano, esa hermana en la fe, esa persona o ese desconocido, lo hicimos con el Señor. Cuando das un trozo de pan a un hambriento, lo estás haciendo para el Señor. Y por eso debemos esmerarnos en servir a los demás con excelencia, sirviendo a los demás con alegría, con sencillez de corazón. Gracias, Dios del cielo, porque cuando servimos a los demás te estamos sirviendo a ti, Señor. Y de ti es que vamos a recibir la recompensa, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque somos ese sacrificio vivo, Señor, santo, agradable para ti, Señor. En el nombre de Jesús, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Bendice hoy, Señor, a todos tus hijos. Y si Dios te da la oportunidad hoy de servir, hazlo con alegría, hazlo con gozo,
Hazlo como para el Señor, porque de Él es que vas a recibir el premio, la recompensa. Señor, yo te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que a las 6 de la tarde tenemos nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones para todos y feliz día. Bendiciones.